Bienvenidos a todos, nos alegra mucho estar festejando con ustedes nuestros 15 años. Proyecto Miramar, como el 80% de los que están acá saben, es una red política que nació en el 2003 y vamos a leer la presentación, Luca Veloz. Exactamente. Bueno, bienvenidos todos al cumpleaños de Proyecto Miramar, todos y todas. Todes, muy bien Magda, la metió ahí, en el ángulo. 3D. Democracia, derechos y deberes. 15 años atrás nos enredamos para hacer política de otro modo. Construimos una red sin dirigentes ni locales. Un espacio donde cualquier frente amplista pudiera participar a su modo. Promovimos la creación de otras redes para generar más movimiento. Somos cofundadores de ese maravilloso experimento que se llama Redes Frente Amplistas y que el próximo 23 de octubre cumplirá nada más y nada menos que 10 años. Salimos del reclamo de nuevas formas de hacer política para ensayar estas que practicamos con aciertos y fracasos, que no son mejores ni peores que otras. Nos jugamos por la democracia del Frente Amplio, la transparencia en el funcionamiento y la toma de decisiones, la promoción de nuevas figuras jóvenes y mujeres, pero fundamentalmente nos impusimos y promovemos la búsqueda de nuevas pistas e ideas para el desarrollo inclusivo en el siglo XXI. Poco tiene que ver el capitalismo vigente con el que vio nacer al Frente como fuerza de cambio progresista en aquel 1971. Aquel país en crisis y cuesta abajo es historia vieja y la Guerra Fría ya no existe. No existe. Hoy el país lleva 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria, con crecimiento ininterrumpido, sin crisis económica, social ni política. Somos una de las poquísimas democracias plenas del mundo y lideramos casi todos los índices de justicia social, distribución y equidad de América Latina. Al mismo tiempo, hemos metido la plata y algunos la mano en la lata, la pata. Cometimos errores, pequeños y grandes, en todas las áreas. No hay autocrítica y falta humildad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para dar el salto al desarrollo sostenido y sustentable? ¿Este FA está en condiciones de liderarlo? Pensamos que no. Necesitamos reciclarlo sobre la base de un nuevo acuerdo político y organizativo que dé cuenta de los problemas actuales del país y de la composición de las fuerzas sociales progresistas, que dé relieve a la emergencia de nuevos actores y sus correlatos políticos, que sepa aprovechar las posibilidades regionales y mundiales para hacer realidad los cambios. Hace falta un proyecto en 3D, democracia, derechos y deberes. 3 dimensiones inseparables para seguir avanzando juntos con los puntos de apoyo indispensables para hacerlo realidad. Pero sin un debate profundo que haga a un lado el sectarismo vulgar, sin los afectos y las sensibilidades ante la injusticia, sin la búsqueda de nuevos y amplios acuerdos, sin esa ética serenista que nos ilumina desde nuestra mejor historia, la izquierda frente amplista pierde su identidad y su fuerza principal. Esto dice Proyecto Miramar. Hoy, en 19 de septiembre de 2018, los 15 años se cumplieron el 26 de julio, un 26 de julio del 2003, en el Club Miramar de Básquetbol, Miramar de Básquetbol. Claro. Se reunían por primera vez un grupo de personas a ver qué era lo que estaba pasando, a ver si había otra forma de hacer política. Y asimismo comenzó esta historia, con una carta, con una declaración, y por eso es el festejo de los 15 años, partiendo este espacio con 12 panelistas. Con 12 panelistas. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho la fiesta, nos gusta festejar, somos de hacer fiestas, somos de hacer política en este día y tratamos de conjugar las dos cosas. Vamos a explicar un poco cómo es la dinámica. Tenemos 12 personas que las invitamos sin pensar en los sectores, sin pensar, gente que queríamos invitar a nuestro cumpleaños, gente que teníamos ganas de escuchar, de saber qué pensaban y que nos gustara que estuvieran. Frente Amplista todos, ¿no? Ah, bueno, se cae maduro, Luca Veloz. Todos los que están acá, y además se utilizó el criterio de
equidad, Casi. paridad y además el de la mezcla de las generaciones, que es lo necesario. Vamos a tener 12 panelistas, van a tener 8 minutos para hablar. A los 8 minutos van a tener 2 minutos más de gracia. Les vamos a pedir que, como son un montón, que respeten los tiempos, que queden adentro de los 8 minutos. Maravilloso. Ya tenemos un canasto. Vamos a poner de un lado las mujeres, del otro lado los varones, así no nos entreveramos, y ya vamos a dar comienzo al primero, que es Patricia González. ¡Qué momento! ¡Qué momento empezar, eh! Bueno, problemas tenemos todos, Pata. Patricia González Viñoli, feminista, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, mamá de Catalina, politóloga y militante del IR. Bueno, el saludo me corre también como parte de los 8 minutos. Buenas noches a todos y a todas. Agradecerle a los compañeros y las compañeras de Proyecto Miramar por la invitación. Voy a leer, porque como pidieron que escribiera, voy a leer, así no me pierdo de nada. Bueno, la pregunta era si es necesario un nuevo acuerdo político. Nosotras, nacidas en los 80, en los 90, llegamos al Frente Amplio con la convicción de que la izquierda unida era también nuestra responsabilidad. Llegamos en los 2000 a votar por primera vez en las elecciones que permitieron la llegada del Frente Amplio al gobierno. Admiradas de ustedes, de sus procesos, de sus historias, de las batallas que ganaron y también de las que supieron resistir. Llegamos a un proceso político con historia, con muchos años de acumulación, con acuerdos tácitos, con líderes, con referentes, con formas y con discursos. Aprendimos a mirar el mundo con los lentes de la desigualdad de clase, sabiendo que existen condiciones materiales de existencia, que hay mucha gente que no tiene oportunidad de soñar, que era inconcebible que los niños comieran pasto, que ante la decisión siempre primero estaba el plato de comida, que teníamos el desafío de la igualdad y la justicia y la responsabilidad de hacerlo realidad. Creíamos en la izquierda reflejada en la rabia de la injusticia, en las lágrimas contenidas por la brutalidad del capitalismo, en el sentimiento hermoso de dedicarle nuestra existencia a construir aquel país de las maravillas que cantaban las canciones para no dormir la siesta. Pero en este tiempo también crecimos viendo respuestas totales a desigualdades complejas. Tuvimos serias dificultades para interpelarnos en nuestras bases identitarias. Durante décadas, también en nuestra izquierda, coexisten discursos que separan lo doméstico de lo público, que no hablaron de lavar el baño, de cambiar los pañales, de reciclar la basura, que dejaron el amor y el cuidado en lo doméstico y por tanto en manos de las mujeres y salieron a lo público a hacer una revolución que poco nos nombra. El feminismo no es nuevo, compañeros. Pasaron al menos 300 años desde que las francesas dijeron que también querían igualdad y fueron degolladas. Más de 100 años desde que conquistamos el derecho al voto. 60 desde que entendimos que lo personal es político y que teníamos derecho a trabajar y a tener un proyecto de vida. 30 años desde que tenemos leyes que establecen que matarnos por amor está mal. 3 años desde el Ni Una Menos y del paro internacional de las mujeres, con mujeres en todo el mundo despiertas, juntas y organizadas, haciendo una revolución que está sucediendo en este momento histórico. Las mujeres somos la mitad de la población del mundo, compañeras, y no podemos estar solas peleando por nuestros derechos. Necesitamos en ustedes a los aliados de nuestra causa. Créannos que siempre hemos sido aliadas constructoras de la izquierda. Aunque tengamos pocas calles, pocos monumentos, siempre estuvimos ahí. En este tiempo, las compañeras sostuvieron este proyecto de izquierda, violadas, torturadas, separadas de sus hijos, solas con las ollas. Desde el 85 hasta hoy, este Frente Amplio ha tenido serias dificultades para incorporar esta visión en la hegemonía de lo que es justo. Hace años que venimos luchando para ser reconocidas como plenas sujetas políticas, en una forma de hacer en la que se grita, se le pega a la mesa, donde hay ciertas reglas que a las mujeres no nos son naturales. Mientras tanto, el patriarcado nos limita la forma en que nos movemos en las ciudades, nos limita la ropa que nos ponemos, nos limita los sueños, nos impone la maternidad, la familia, la monogamia, nos llena de culpa, sobre todo por la premisa del sabremos cumplir. Nos sabemos en peligro, nos morimos por decenas todos los años y más de 20.000 mujeres pedimos ayuda al Estado ante la violencia de género.
que no es más que la resistencia última de asumirnos dueñas de nuestras decisiones. Créannos que decir no en esta sociedad todavía sigue siendo muy difícil. En el nuevo acuerdo político, repensemos primero las reglas del vínculo, de cómo nos tratamos entre nosotras, para cuidarnos y para sacar de cada una la mejor parte. En el nuevo acuerdo político los compañeros también lavan los baños, lavan la ropa, gestionan lo doméstico como gestionan lo público, crían, cuidan y miman. En el nuevo acuerdo las mujeres nos vamos sin culpa militar, porque nadie nos hace sentir que estamos abandonando a las crías para asumir la voz que es necesaria en el espacio público. Porque en el nuevo acuerdo tiene que desaparecer la separación pública y privada y la división sexual del trabajo para decir firmes y convencidas que lo personal sí es político. Pero también, en el nuevo acuerdo, las personas afro estamos incluidas en el relato de la acumulación capitalista. Asumimos que la acumulación colonial se construyó con nuestros cuerpos esclavizados. En el nuevo acuerdo les reconocemos la deuda histórica social de la trata transatlántica de personas durante 400 años a 40 millones de personas. En el nuevo acuerdo las personas con discapacidad tienen voz, son incluidas y sentidas como sujetos sin lástima. En el nuevo acuerdo no se pide la cédula para acceder al poder. No se valoran solo las canas o las cabezas calvas, o la épica y la historia, sino también la juventud y la imaginación. En el nuevo acuerdo los cuerpos no tienen códigos binarios y no excluyen las personas trans. En el nuevo acuerdo las migrantes tienen las puertas abiertas para construir la izquierda latinoamericana que estamos soñando. Y para que haya más voces tiene que haber más silencios. Hay que escuchar, hay que darle valor a la trayectoria de la otra y a la acumulación que tiene, a su realidad, al lugar desde el que construye. Que el nuevo acuerdo sea de escuchar, sea de construir, de sentirnos juntas en el desafío de la felicidad colectiva. Que sea de inundar nuestra militancia con la energía y el futuro en los ojos de los jóvenes que construyen al lado nuestro. Que escuche a las niñas y a los niños, que tengan un lindo espacio, disfrutable y revolucionario. Que reconozca todas y cada una de las desigualdades y que les estire el brazo para luchar por todas las causas justas. Que sea de redistribuir poder, el poder económico, el poder político, el poder del género, el generacional, el racial, el poder que te da ser normal, el poder que establece el statu quo. Un nuevo acuerdo político es imprescindible, es justo, es necesario y que sea de amor, de cuidado y de revolución. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y cumplió con el tiempo. Pero soñada, cumplió con el tiempo soñada, Patricia. Excelente. Van a encontrar en sus mesas unos post-its de colores y también unos ciulapenes. ¿Cuál es la idea? El que quiere, el que quiera, la que quiera, no me mires, Magda. La que quiera, escribe lo que sintió o para Patricia, o para el Boca, o para el chileno, para Lucía, o para Eduardo, para Constanza, lo que quieran, y después los vamos a ir pegando. Y después nos quedaremos con esos insumos para ver qué hacemos. Pero está bueno que si alguno se queda con ganas de decir algo, que pueda decirlo. Ahora usted. Voy a sacar un varón. Exacto. Fernanda, tenía que haberle sacado el precio a él. No se atrevía, usted no estaba acá cuando pasó eso. A ver. ¿Un varón? ¿Sacó usted? Eduardo Alonso. Es militante de la Coordinadora M del Frente Amplio, representante del Plenario Nacional, el delegado de base más votado de todo Montevideo en la última elección, padre de 3 y es hincha Defensor. Yo voy a decir una cosa que es casi una infidencia. Acá Defensor, somos 4 Defensor, porque hay 3 de los invitados de Defensor y yo soy Defensor. Hubo uno de los invitados que me pidió específicamente que añada que era bolso, pero bueno, para no quedar en minoría me parece. Eduardo Alonso, ¿pusiste estar? Ahora. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras, buenas noches a todos y todas. Feliz cumple al Proyecto Miramar, gracias por la invitación, nos sentimos realmente reconfortados y para las bases de Montevideo, en este caso a las cuales pertenezco, sé que de alguna manera la invitación tiene que ver con el hecho de que podamos dar
una visión del tema desde una perspectiva de base, desde una perspectiva de lo que el antropólogo argentino Alejandro Grimson dice, refiriéndose a los militantes: son los que tienen vidas y desventuras personales, problemas familiares y laborales, como todo el resto de los humanos, pero que nunca, ni siquiera cuando se frustran, ni siquiera cuando no le encuentran la vuelta, ni siquiera cuando desean mandar todo al demonio, ni siquiera cuando sienten que sus dirigentes no están a la altura, nunca consiguen dejar de pensar en el futuro colectivo. Esa es la perspectiva que vamos a intentar dar sobre el tema esta noche aquí. Entonces, vamos a empezar contando muy cortito una historia que tiene que ver con algo que pasó en 2016, principios de 2016, había varios sectores pidiendo para ingresar al Frente Amplio y, bueno, hubo un plenario nacional en el cual se votaba la entrada de los sectores. En el caso de la Coordinadora M, hicimos el plenario de la Coordinadora la noche anterior al sábado, que era el plenario nacional, y allí, bueno, se fundamentó a favor de algunos, de otros, se resolvió votar el ingreso de algunos, pero hubo un comité, el Comité Punta Carretas, que propuso una forma bastante innovadora, que era la de que aquellos grupos que no lograran entrar porque no tenían los votos en el plenario para entrar, bueno, se les permitiera participar de la interna con una hoja electoral y que fuera la suerte en esa elección la que determinara si entraban o no. Lo fundamentaron. Por supuesto que no obtuvo la mayoría, pero sí obtuvo, nosotros en esa época teníamos 3 votos en la Coordinadora, obtuvo 1 voto. Y entonces, con ese voto, fuimos al plenario nacional y otros 2 votos que eran para votar las otras opciones. Y alguien tenía que fundamentarlo. Bueno, se fundamentó y cuando llegó el momento de votar, en la Coordinadora los compañeros de Punta Carreta aseguraban que había un microacuerdo, ya se había hablado con varios sectores, que había gente dispuesta a apoyar eso. Cuando llega el momento de votar, estaba presidiendo el plenario Rafael Michelini, porque Mónica ya había renunciado, y nos encontramos con que hay que votar, y Rafael dice, pero nadie lo va a votar, y había un solo voto, el mío, que tenía el cartoncito levantado ahí así, y no me veía, y me paré y le digo, sí, un voto. Bueno, ¿por qué contamos esto? Porque nos parece importante, porque eso justamente, eso es lo que desde las bases vemos con gran espíritu de esperanza, y es el hecho de cumplir los compromisos. O sea, el compromiso que habíamos asumido frente a los compañeros, frente a las compañeras, frente a los comités de base que habían votado esa opción mínima, pero que la votaron y había que representarla, y que causó hilaridad en el momento, pero que con el correr de los días, cuando nos encontramos con otros compañeros y compañeras, nos decían, bueno, realmente da ánimo saber de que genera buen estado de ánimo y genera confianza el hecho de que se cumpla con los compromisos. Entonces, el compromiso político, nosotros decimos que estamos absolutamente dispuestos a revisarlo. Si hay que revisarlo, revisémoslo. Si revisamos el compromiso político, seguramente también vamos a tener que ver el documento constitutivo del Frente Amplio, y vamos a tener que ver los objetivos, porque el compromiso político se corresponde con los objetivos que están plasmados en la declaración constitutiva del Frente Amplio. Entonces, contar y decir, bueno, ¿qué fue lo que no funcionó en el plenario para que hubiera solo un voto? Y lo que no funcionó fueron lo otro, los acuerdos que se suponía que se habían hecho para que esa posibilidad por lo menos hubiese corrido con alguna suerte. Eso fue lo que no funcionó. Por lo tanto, se cumplió con el acuerdo, pero no hubo eficacia. O no fue eficaz el cumplimiento del acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que nos faltó fue lo otro. Lo que nos faltó fue el intercambio, lo que nos faltó fue la negociación, lo que nos faltó fue la paciencia, lo que nos faltó fue la cabeza abierta, el pensar, el escucharnos, ¿está bien? El lograr tejer
esos acuerdos. Entonces, cuando se habla de un nuevo compromiso político, nosotros decimos que para nada nos oponemos a que se revise el actual compromiso político y encontrar cuáles son aquellos puntos en los cuales capaz habría que cambiar algo. Pero vamos a decir que para nosotros es fundamental mantener el espíritu del llamamiento del 7 de octubre de 1970. En ese llamamiento del 7 de octubre de 1970, que tenía firmas como la de Baliñas, como la de Brusquera, como la de Héctor Rodríguez, Germán de Lía, Martínez Moreno, Paisé González, Quijano, Petí Muñoz. Bueno, en ese llamamiento, una de las cosas que se planteaba era que para que la lucha resulte eficaz es necesario un acuerdo que tenga un puntual acatamiento, ¿tá? Para generar alternativas de poder a las fuerzas populares. Eso era y eso sigue siendo así. Eso no cambia. Eso es imprescindible si realmente queremos llevar adelante el proyecto de cambio que tenemos sobre la mesa. Y entonces tuvimos una declaración constitutiva que planteaba un análisis de la coyuntura, la creación de la herramienta, la creación del Frente Amplio, y un acuerdo político donde la unidad del Frente, decía, exige el respeto estricto de las normas de conducta y disciplina comunes. Eso, ¿hay alguien acá que quiera cambiar o que tenga idea de que se puede construir un proyecto político como el del Frente Amplio sin la unidad y con la exigencia esa que plantea la unidad? La aceptación y el cumplimiento de la declaración constitutiva y de las bases programáticas, el mandato imperativo de las resoluciones de los organismos. Es que a alguien se le ocurre que se puede llevar adelante un cambio si no es en estas condiciones. Bueno, va quedando poco. Entonces vamos a intentar liquidar diciendo que el compromiso es una obligación contraída, una palabra dada, supone obligaciones y es tomar la responsabilidad para el logro de los objetivos. Y decir que compartimos lo de las 3D que plantean los compañeros del proyecto Miramar, pero le vamos a agregar una D. A las 3D de derechos, democracias y deberes, le vamos a agregar la D de la distribución. Nos parece que esa D tiene que integrarse también al planteo. Hasta por ahí nomás, si me sobró algún minuto. Entonces también Eduardo Alonso cumplió desde las bases cumplió con el tiempo. A ver, Fernanda, usted... A ver. Lucía Topolansky. Bueno, la vicepresidenta de la República. A ver. Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República, integrante del Movimiento de Participación Popular, senadora, melliza, diputada por Montevideo por más de 17 años, ex edila departamental, fue la primera vicepresidenta y también la primera presidenta mujer de nuestro país. Bueno, buenas noches a todos, feliz cumpleaños. Quiero aclarar que no tengo la más pálida idea qué es esto TED. Es de la modernidad. Yo vengo de otro circuito. Así que yo diré en mi formato. La pregunta que se hacen los compañeros yo me la venía haciendo. ¿Es necesario un cambio en el pacto político que tenemos? Y yo creo que es válida la pregunta, necesario hacerla y tratar de responderla lo más colectivamente posible. Pero yo empezaría diciendo, o me empecé preguntando cuando me invitaron, cómo surgió este pacto, de dónde sale el pacto político que nos lleva hasta el día de hoy.
Entonces, como soy veterana, tengo memoria y sé que las luchas, tanto políticas como sindicales, estudiantiles, del siglo que pasó, estaban dispersas. Eran testimoniales en la historia del país. Y sucedió un hecho que para mí es fundamental y que nos puso en carrera a llegar al hoy, que fue la pregunta, la realización del Congreso del Pueblo, en que nos preguntamos qué otro Uruguay era posible y trabajamos y construimos un programa. Eso fue lo primero, esa fue la génesis. Y de ahí surgieron dos unidades fundamentales, la unidad sindical, los sindicatos andaban cada uno por lo suyo, y entonces la Convención Nacional de Trabajadores comenzó a tener un papel protagónico hasta el día de hoy en esta realidad. Y la otra unidad fundamental fue el Frente Amplio. Y esa unidad tuvo tres pilares que para mí hasta el día de hoy son válidos, pero que es bueno repensarlos porque la realidad en la que se gestaron era otra. Otro contexto internacional y otra realidad del país. La realidad era un estatuto, que son las reglas del juego, un pilar era el estatuto, con qué reglas jugamos, y lo que decía el compañero, si todos estamos de acuerdo con jugar esas reglas, las acataremos. Un programa de decir a dónde vamos, qué queremos, y un compromiso ético con esos dos pilares anteriores. Eso funcionó muy bien en el 71 y funcionó excelentemente bien durante la dictadura. Si no hubiera estado, me he hecho muchas veces la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Pero después de la dictadura empezó lentamente a desvanecerse. Y es ahí por qué viene la pregunta de si precisamos un nuevo contrato. Hubo una especie de fraccionalismo interno. Yo me pregunto, ¿es posible que haya 34 pensamientos de izquierda sobre un punto? Somos 34 los sectores que hay en el frente. Y me respondo que no, que en realidad no hay 34, que a veces hay 2, 3, 4 miradas, pero sin embargo hay 34 partes. Apareció una cantidad de elementos nuevos, como formas nuevas de militancia, algunas a mí me resultan difíciles de entenderlo, debo confesar, de mucha horizontalidad, que se producen fenómenos muy fuertes y después desaparecen. Y la impresión que yo siempre tengo es que nos dejan un rastro, y cómo se sigue. No me puedo responder eso, por lo menos por lo que es mi experiencia personal. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando se hizo el plebiscito por la baja de la edad de puntualidad, hubo un movimiento formidable. Pero después me preguntaba dónde estaba toda esa gente, la organización de esa gente, qué pasó. ¿Cómo sigue el cuento? Apareció el fenómeno social de las redes, este es uno, pero las redes son muchas cosas, hay redes de todo tipo, y es una forma que he pensado muchas veces cómo se integra a ese compromiso o a los tres pilares que yo entiendo del compromiso. Y apareció lo que más me preocupa, que es la cultura de Internet, que yo la resumo en esto. Me gusta, no nos gusta. El individuo antes que el nosotros. Y ese es el problema mayor que yo veo. Entonces me pregunto, ¿cómo se concibe la unidad hoy? ¿Cuál es la actual diversidad? Creo que la compañera que habló primero señaló esto, de la actual diversidad, y eso es importante que se empiece a describir. Y el cambio en el contexto internacional, porque en el otro contexto había una cantidad de países, lo que se llamó el socialismo real, y eso avanzaba. Pero hoy el contexto es muy distinto. Entonces,
Nosotros precisamos un nuevo pacto que repiense algunas cosas. El pacto tiene que haber y ese pacto tiene que recoger esos cambios. Y hay que construirlo. Si no lo construimos los Frente Amplistas, no lo va a construir nadie. Por nosotros no lo va a construir otro. Y hay que construirlo, para mí, yo no tengo la respuesta a esto. Para mí son todo preguntas, incertidumbres. Pero creo que hay dos cosas que tienen que estar en esa construcción. Una es reconstruir la confianza en el militante que está al lado, en el que va contigo. Y siempre pensar en el nosotros, que creo que está muy afectado en esta sociedad. El nosotros supone siempre la base de la unidad. Entonces, si logramos construir la confianza y el nosotros, yo creo que vamos a encontrar los ejes del nuevo pacto. Y ese pacto se tiene que empezar a construir al otro día de que hayamos ganado el cuarto gobierno del Frente. Antes no podemos porque la tarea inminente es otra. Nada más. Ahí. Sí, ahora sí. Venimos con un promedio que es espectacular. Mire, pongo acá esto. Venimos con un promedio de respeto bárbaro y en este momento están entrando en este momento las pizzas cual vedette, en realidad de carnaval. No, falta. Bueno. No, ahí vienen. Sí. Lo que no me contradiga. Vamos a ir sorteando, Fernanda, para que seguir con esto. No, primero que pasen las pizzas, se van los mozos y seguimos. Recuerden que estos son los 15 años de Proyecto Miramar, es una red de política, comenzó en ese club, en el Miramar, hace 15 años, es uno de los fundadores de la red de Frente Amplista, como también lo señalaba la senadora Lucía Topolansky, pero bueno, ahora sí nos vamos como tranquilizando. Vamos a presentar a Jorge Rodríguez. Exactamente, usted lo tiene allí. Todos lo conocen porque, mire, está desde el 83 en la vuelta. Así que, Jorge, chileno, será veterano. Rodríguez, abogado, representante estudiantil de la generación 83, fundador y expresidente de la ACEP, actualmente preside el Partido Demócrata Cristiano, integrante del gabinete municipal y papá de Sofía. Muy bien eso de Sofía. Bueno, estamos prontos entonces, por allí por el medio. Jorge, el micrófono es suyo. Bueno, feliz cumpleaños, Proyecto Miramar. No traje nada escrito, traje un punteíto a virome para no olvidarme alguna cosa, espero que los 8 minutos me den. Proyecto Miramar, primero felicitarlos, me acuerdo perfectamente la primera vez que convocaron una manifestación ahí en la Rambla del Parque Rodó y del Frente Amplio convocaron a que no fuéramos porque eso no era oficial y podía haber provocadores. Es 15 años después, estamos todos acá. Pasaron de ser villanos aquel día a ser héroes el día de los banderazos. Hoy en día creo que no son ni villanos ni héroes, pero son un grupo que todo el mundo los respeta, pero algunos se ponen nerviosos porque tienen la virtud de cuestionarnos. Entonces, en estos 15 años, además de felicitarlos por el aniversario, es felicitarlos por la capacidad de cuestionarnos a los que estamos en la vida más de estructura del Frente Amplio. La pregunta, un nuevo pacto político, sí, tengo la convicción de que el Frente Amplio necesita un nuevo pacto político. ¿Por qué hemos hecho mal las cosas? Bueno, no tengo ninguna duda que el Frente Amplio ha cambiado el país. El Uruguay del 2005, comparado con el Uruguay que tenemos hoy, tiene un cambio maravilloso. Hemos hecho cosas fantásticas. O sea, no es en ese sentido la necesidad del cambio. Que falta mucho, por supuesto. Yo cada vez que decimos que faltan cosas, me quiero siempre detener en lo que más me preocupa, que es la fragmentación socioterritorial. La izquierda no puede permitir que sigamos viviendo en un país en que algunos viven en la miseria. Si uno recorre los asentamientos, es un espanto, te duele el corazón.
corazón y otros no, y con lo cual depende dónde nazcas, depende tus posibilidades en la vida y por lo tanto no hay igualdad de oportunidades, y eso es una cuestión básica en la izquierda uruguaya. Entonces, si nos faltarán cosas, pero cuando hablo de un nuevo pacto político, yo me imagino el funcionamiento del frente, la estructura del frente, o sea, el partido como tal, más allá del gobierno. Ahí yo conversaba con unos amigos hace poco, cada uno trae sus propias historias, ¿no? Cada uno trae su historia y yo crecí políticamente en la dictadura, en el partido de Juan Pablo Terra. Juan Pablo le gustaba conversar con los jóvenes. Nosotros, que debo decirlo, me pongo un poco mal, pero los jóvenes en mi generación lo combatimos brutalmente a Juan Pablo y después con la perspectiva lo admiramos. Juan Pablo nos decía: hay una cuestión esencial en el Frente Amplio, en la etapa fundacional del Frente Amplio, que nos parece que hay que preservar siempre, que es no solo pelear por lo que uno cree, sino valorar lo que piensa el otro y hasta dónde puede llegar el otro, que en base a ese respeto se puede construir. Yo siempre decía, yo en ese sentido tuve siempre la mayor admiración y el mayor respeto por Rodney Arizmendi, porque con Rodney nos sentábamos y eso lo podíamos respetar. Muchas veces yo lo iba a ver a Arizmendi y le decía: compañero, estos temas podemos llegar hasta acá. Por favor, para mantener la unidad no podemos ir más allá. Y Rodney Arizmendi nos escuchaba, hacía el gasto que tenía que hacer y sacaba hasta ese límite. Y al revés también. Juan Pablo nos decía, a veces Rodney nos llamaba, nos decía: yo necesito esto. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero lo necesito. Y Juan Pablo hacía los gastos que tenía que hacer para que esto se llevara adelante. Ese es un espíritu de construcción de Frente Amplio, que creo que es lo que lo hizo grande. A mí me parece que ha habido decenas de intentos de hacer Frente Amplios a lo largo y ancho del mundo y la verdad que han fracasado prácticamente todos. Y me parece que buena parte del fracaso está vinculado al no saber construir colectivamente, a eso que se decía recién del nosotros, que decía Lucía, o sea, el subrayar el nosotros. A mí me pone muy nervioso cuando vamos a plenarios del Frente Amplio donde se gana por 10 o 15 votos. No hay Frente Amplio posible con vencidos y vencedores. No es posible construir la unidad del Frente Amplio con vencidos y vencedores. Nosotros provenimos todos de fuentes ideológicas diferentes. Algunos son marxistas, otros venimos del humanismo cristiano, nos influenciamos. A mí mis amigos muchas veces me han tratado de convencer, pero nunca he logrado que el materialismo histórico y el materialismo dialéctico me convenzan. No me convencen. Supongo que el humanismo cristiano convence a pocos, pero nos influenciamos. Aprendí a amar a Gramsci, pese a que es marxista, ¿no? Pero en esa construcción colectiva, en esa cuestión ideológica, hemos aprendido que las cuestiones ideológicas en el fondo no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Nos une el programa y nos une la acción política. Entonces, esa acción política necesariamente tiene que ser una construcción colectiva. Si lo que nos une es la acción política y va a haber mayorías que le impongan a las minorías, no hay forma de construir un Frente Amplio con futuro. Eso me parece que es importante. Esto también está vinculado, se me están yendo los minutos, está vinculado a otras cuestiones básicas fundacionales, como el tema ético. Cualquier pacto nuevo frente amplista tiene que reafirmar el tema ético. Yo quiero decir, en estos últimos meses, quiero agradecerle a los compañeros del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio porque han sido un bastión ético para nosotros. Y creemos que tenemos que reconocerles su tarea y su función. Tenemos que avanzar hacia la transparencia.
Todos nos formamos en los años duros, en la época de la dictadura, la salida de la dictadura, cuando andábamos con papelitos chiquititos que apenas se podían leer y que la información era reservada. Hoy en día eso no funciona. El partido político tiene que tener su discusión con ventanas abiertas, puertas abiertas. Todo el mundo tiene que saber lo que se discute en los documentos. Eso es básico. Y nos cuesta. El año pasado tuve una mesa política, tuve una votación dividida, que unos ganaban por poquitos a los otros, para saber si el dictamen del Tribunal de Conducta Política se repartía o no entre los compañeros, o solo se podía repartir el día del plenario, porque ojo que fuera a aparecer en la prensa. ¿Y cuál es el problema que aparezca en la prensa? ¿Cuál es el problema que nuestros documentos todo el mundo los conozca y conozca nuestros defectos y nuestras virtudes? Es lo que somos y nos tenemos que mostrar. Hay muchas cosas que sería interesante entrarle en el frente. El tema de la representación. Tenemos un congreso... ¿Terminé? Tenemos un congreso ahora dentro de un par de meses, un congreso de 1.300 militantes, compañeros. De los 1.300 y algo, 1.200 y pico son representantes de los comités de base, 75 son representantes de los sectores. Y ese Congreso va a aprobar el Programa Nacional del Frente Amplio y va a aprobar los candidatos. ¿Es lógico eso, que el 5 o 6% del Congreso represente a los sectores? Para mí no es lógico. Para mí, ¿eso quiere decir que miramos en desmedro al movimiento? No. El movimiento tiene mucho valor. Pero tenemos que tener organismos con representaciones más lógicas, más equilibradas. Eso no representa fielmente la representación básica de los frente amplistas. Esa representación, yo creo que el movimiento tiene mucho valor. Yo admiro de verdad a los compañeros que se mantienen en los comités, pero el frente, si mira para adelante, no puede tener una estructura que sean solo sectores y comités. La realidad social es mucho más rica. Patricia hacía su larga lista de la diversidad, que estuvo muy buena. ¿Cómo se representa esa diversidad en la estructura frente amplista? ¿Cómo va? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo está Proyecto Miramar? ¿Cuántos son? ¿300, 400, 500? ¿El frente qué les dice? O afíliense a un partido, a un sector, o vayan a militar al comité. Y el tipo te dice, pues yo no quiero afiliarme en un sector y no me siento en el comité, me gusta esto. Bueno, pero entonces no tenés ni voz ni voto. No puede ser. Es algo que no puede ser. O sea, necesariamente tenemos que revisar eso y tenemos que revisar las formas en que los jóvenes, las distintas minorías puedan incidir en nuestra... Bueno, terminó, así que feliz cumpleaños y vamos arriba. Gracias.